Hoy les hablaremos de este tema que es la diabetes mellitus y los factores de riesgo cardiovascular que ésta lleva. Entonces, eso es lo que haremos, una introducción, las modificaciones del estilo de vida, las antiagregaciones y otros fármacos en patologías cardiovasculares, la diabetes y factores de riesgo cardiovascular en otras situaciones especiales y unas conclusiones. Entonces, la introducción. Entonces, se consideran como factores de riesgo cardiovascular clásico la edad, el sexo, el tabaquismo, la diabetes, el colesterol total, el colesterol LDL, el colesterol HDL y la presión arterial. Y los otros factores de riesgo cardiovascular llamados no clásicos, que son la historia familiar, la obesidad, la distribución de la grasa, el nivel de triglicéridos, el estrés y el nivel socioeconómico, que estos pueden servir para modular el riesgo calculado. Las modificaciones del estilo de vida. Entonces, la dieta. Entonces, la modificación del estilo de vida es importante especialmente en los individuos con un mayor índice de masa corporal en la circunferencia de cintura e índice de cintura-cadera por su efecto beneficioso, entre otros factores, sobre la insulinoresistencia. Entonces, también es importante la detención precoz de desnutrición y del riesgo de padecerla, especialmente en el anciano con diabetes, con el mayor riesgo de presentar sarcopenia y fragilidad asociada. Entonces, las recomendaciones es realizar una dieta cardiosaludable, realizar una dieta mediterránea baja en hidratos de carbono y fomentar el consumo de aceites de oliva virgen extra y de frutos secos. En el ejercicio físico es importante valorar el tipo de actividad y ejercicio físico, la frecuencia, la duración e intensidad del mismo, especialmente en el anciano. Y pues el riesgo de complicaciones cardiovasculares durante el ejercicio es extremadamente bajo. Son de 5 a 7 fallecimientos por millón año según la intensidad del mismo. Y pues en adultos aparentemente sanos. Y es por esto que en los pacientes diabéticos en bajo riesgo no sería necesario un estudio cardiológico previo. Entonces las recomendaciones son realizar ejercicio físico aeróbico regular, eh, menos de 150 minutos por semana, actividad física aeróbica moderada de 50 a 70% de frecuencia cardíaca máxima, repartidas en los menos de los 3 días de la semana, y evitar más de 2 días consecutivos sin ejercicio físico. El siguiente es el estrés y los factores psicosociales. Estos factores psicosociales, así como el bajo nivel socioeconómico, el aislamiento social y la depresión u hostilidad, el estrés laboral o familiar, además de asociarse a un mayor riesgo cardiovascular, empeoran el pronóstico de los pacientes con cardiopatía isquémica establecida y dificultades significativas el control de los factores de riesgo cardiovascular clásicos. Entonces, las recomendaciones son análisis de la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria, la valoración del entorno sociocultural, la utilización del policomprimido una vez establecido el tratamiento. En el sueño. Entonces, dentro de los hábitos y el estilo de vida, cada día es más importante analizar el papel de los ritmos circadianos, conocer el sueño del paciente, así como la valoración y el análisis del sueño. En la actualidad se aconseja dormir al menos 7 horas, ya que es importante destacar la existencia de patologías del sueño como la apnea del sueño y en su caso tratarla con el fin de mejorar la calidad de vida del paciente y poder controlar los factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, las recomendaciones son un sueño de 7 horas diarias. Y en el tabaquismo, el tabaco es el factor de riesgo cardiovascular modificable con más impacto de la prevención cardiovascular. Entonces, los pacientes con diabetes mellitus fumadores tienen un incremento significativo de riesgo cardiovascular total, una mortalidad, y entonces las recomendaciones son el abandono del hábito del tabaquismo. Bueno, y en la obesidad mórbida, el papel de la cirugía bariátrica en la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, la cirugía bariátrica, como ya se señala en el 2009, puede considerarse en adultos con diabetes mellitus tipo 2 e índice de masa corporal menor a 35 kilogramos, especialmente si la diabetes mellitus tipo 2 o las comorbilidades asociadas son difíciles de controlar con un estilo de vida cardiosaludable y tratamiento farmacológico. Entonces, las recomendaciones son sobrepeso, obesidad, grado 1, dieta y ejercicio, pérdida de 5 a 10% del peso, fármacos con indicación en obesidad y diabetes, metforminas y las asociaciones de GLP-1 con inhibidores de SGLT2.
Entonces, el control glucosémico en la hemoglobina glucosilada y el riesgo cardiovascular. Entonces, se han establecido niveles de hemoglobina glucosilada menores a 6,5% como criterio diagnóstico de diabetes mellitus, siempre y cuando se realice en un laboratorio que utilice un método estandarizado según la National Glycohemoglobin Standardization Program, certificado y estandarizado para el Diabetes Control and Completion Trial. Entonces, las recomendaciones son un nivel de hemoglobina glucosilada menor o igual a 6,5 es óptimo si se puede lograr de una manera segura y asequible. Entonces, la presión arterial. Entonces, el control de la hipertensión arterial es en las guías europeas de la diabetes mellitus tipo 2 de prevención cardiovascular siguen sin aportar ningún dato nuevo relevante, pero se recomienda medir la presión arterial del paciente diabético en cada visita. Y si se detectan cifras elevadas, se deben realizar el cifrado pertinente mediante AMPA o MAP. Las recomendaciones son tener una presión arterial menor a 140-90 miligramos mercurio. Si existe nefropatía, ECA como primera lección, valorar añadir como hipoglucemiante oral inhibidores de SGLT2. Y entonces el tercer punto es la antigregación y otros fármacos en patología cardiovascular, que se dan indicaciones de los antiagregantes plaquetarios, beta-bloqueantes y cirugía de la SB y diabetes tanto como la de M1 como la de M2 con el RCB elevado. Y en la tabla podemos ver el objetivo terapéutico del colesterol LDL del tratamiento con estatinas según riesgo cardiovascular en la población diabética. Y es un riesgo según la tabla SCORE. En cuanto el muy alto es de 7 miligramos sobre decilitro, el alto 100 miligramos sobre decilitro y el moderado o bajo de 115 miligramos sobre decilitro. Y en la diabetes y factores de riesgo cardiovascular en situaciones especiales, podemos ver la enfermedad renal crónica y diabetes, en el cual la nefropatía diabética es la afectación renal que se produce como consecuencia del mal control crónico en la enfermedad, y la microalbuminuria, que consciente de albúmina, creatinina mayor a 30 miligramos sobre gramo en su manifestación clínica inicial. En la diabetes en el anciano, la diabetes en el anciano suele seguir un curso asintomático y por otro lado, la expresión clínica en el anciano es a menudo insidiosa y atípica. Las características del paciente anciano con diabetes presentan ciertas particularidades como la presencia de una elevada heterogeneidad clínica, deterioro cognitivo, depresión o caídas y un mayor riesgo de comorbilidad. En la diabetes e insuficiencia cardíaca, la diabetes mellitus y la cardiopatía isquémica son los más importantes factores de riesgo de generar. En el paciente con diabetes mellitus, los factores de riesgo independientes de desarrollar más comunes en los diabetes son las cardiopatías isquémicas. La incidencia del índice cardiovascular es 2,5 veces mayor con pacientes diabéticos que en la población general. Y en conclusión, se puede decir que el control de los factores de riesgo cardiovascular previene el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares y lo retrasa en el tiempo. Sin embargo, los estudios epidemiológicos demuestran de forma contundente un deficiente control de estos en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Es aconsejable utilizar el procedimiento diagnóstico más asequible para cada paciente, así como planificar la estrategia terapéutica de forma individualizada. Y la dieta mediterránea y el ejercicio aeróbico son beneficiarios en el diabético, facilitando el control de los factores de riesgo cardiovascular y las consecuencias de los objetivos terapéuticos. Y ya, muchas gracias.